Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Ariel Amador Saldaña y en esta ocasión vamos a tratar el tema de fundamentos de la historia y filosofía. Inmediatamente como punto de introducción, hablando de la introducción, podemos ver cómo la educación no aparece en el vacío, sino que ésta fue asentada en tradiciones históricas las cuales se fueron orientadas en marcos filosóficos, los cuales estos justifican sus fines. Esto lo vamos a ver más adelante y vamos a ver también lo que tiene que ver con el concepto de filosofía y también de educación, ya que todo esto va de la mano y todo tiene que ver con los procesos los cuales vienen arraigados en la historia de la humanidad. Entonces, cuando hablamos del concepto etimológico de lo que es la filosofía, podemos ver cómo ésta proviene de lo que es la palabra del griego filosofía. Esto no es más que significa el amor por la sabiduría. Ahora, cuando hablamos de la palabra educación, podemos ver cómo es definida en dos partes, las cuales provienen de lo que es partes latinas. Ahora, cuando hablamos de lo que es la palabra educare, estamos hablando que significa criar o formar, y educere, que esto implica sacar o conducir hacia afuera. Esto podemos verlo como una referencia de lo que es aprender, la cual es educar, y enseñar, que estamos hablando de educere. Ahí podemos ver cómo definimos la educación en sus dos palabras referentes. Entonces, cuando hablamos de lo que tiene que ver con los objetos de la historia y la filosofía, podemos ver cómo la historia, esta se ocupa de estudiar todos esos procesos humanos a lo largo del tiempo, los cuales esto dan lo que es la estructura, aparecen actores, ideas y la manera en que éstas se van transformando en la historia. Pero cuando hablamos de la filosofía, nos referimos entonces a lo que tiene que ver con, con lo que busca entender racionalmente ya. Aquí hablamos de lo que es la forma racional en su forma total, de lo que viene siendo la experiencia humana, ya que ésta indaga sobre la realidad en la metafísica, el conocimiento en la epistemología, los valores en la ética y la estética, y las relaciones sociales de la filosofía y política. Entonces, en la concepción explícita podemos ver que busca las causas y las regularidades, como por ejemplo los motivos económicos o culturales. También vemos lo que es la concepción hermenéutica o crítica. Entonces, en lo que tiene que ver la importancia de la filosofía, historia de la filosofía, podemos ver que la filosofía es importante porque ésta trata de aclarar de manera precisa, tiene criterios de verdad y valores que la guían. Por ejemplo, en la antigüedad podemos ver cómo Aristóteles y Platón, ellos propusieron lo que era la paideia, que esto no era más que una forma de orientación en virtud y la vida cívica. Estos trataban de resaltar lo que era el diálogo y el carácter moral, pero en la Edad Media vemos cómo se hace una integración, lo que es la fe y lo que son el origen de las escuelas catedráticas y las primeras universidades. Entonces, cuando vamos pasando ya a la modernidad, podemos ver cómo Comenio propone lo que era la didáctica universal y Rousseau defendió lo que era el desarrollo natural del niño y Kant vinculó lo que era la autonomía y la educación. En la época contemporánea vemos como Dewey relacionó lo que era la escuela democrática y Montessori planteó lo que era el método científico que centraba el aprendizaje en la observación del niño. Entonces, cuando llegamos a lo que es la historia de la educación, podemos ver cómo esta
hace un recorrido complejo por la historia. Entonces, cuando hablamos del mundo clásico en donde Platón y Aristóteles eh, idearon lo que era la paideia, entonces lo que era la formación romana que constituían los primeros modelos. Cuando pasamos a la Edad Media, podemos ver cómo la educación estuvo marcada por la influencia del cristianismo. Aquí el cristianismo tomó su papel. Entonces, en el Renacimiento y la Reforma podemos ver cómo aquí se promovió lo que era el regreso hacia lo que eran los momentos clásicos de Platón y Aristóteles, los cuales hacían una alfabetización masiva ligada a la lectura y a la Biblia. Y entonces llegando ya a lo que es el siglo XIX y XX, donde se dio lo que era la profesionalización de la docencia. Aquí es donde vemos el desarrollo de la psicología y la sociología de la educación, así como algunos movimientos de la escuela nueva. Y entonces en las últimas décadas, que es en donde estamos viviendo hoy en día, aquí se incorporan lo que son detalles sobre inclusión, calidad, ciudadanía digital y competencias. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la filosofía de la educación, podemos ver aquí cómo la filosofía de la educación se trata no más de cómo se reflexiona sobre los contenidos y esos métodos y la justificación ética y política de la escuela. Aquí se hacen algunas preguntas como, por ejemplo, las cuales son fundamentales. ¿Para qué educar? Entonces, ¿qué merece ser enseñado? ¿Cómo aprendemos mejor? ¿Qué valores justifican la práctica educativa? Estas son preguntas muy fundamentales. Entonces, cuando lo vemos desde lo que tiene que ver con la epistemología, esto no es más que de donde se analiza que distingue el conocimiento valioso de la mera opinión, o sea, distingue lo que es importante de lo que es de lo que es una opinión así como decimos al aire. Ahora, cuando hablamos de la filosofía política, vemos que se estudia que viene de público que protege el sistema educativo. Entonces, ya lo que tiene que ver con las características generales de la educación, de la historia de la educación, vemos como en el carácter contextual, vemos cómo los modelos escolares responden siempre a condiciones económicas y culturales y tecnológicas de su época, la continuidad y cambio, podemos ver lo que es el conflicto y negociación, y también podemos ver lo que son los caracteres comparados. Entonces, las características generales de la educación podemos ver que en su normativa, esta no se limita solamente a describir, sino que esta pregunta por lo que debe ser. Vemos el rigor argumentativo, el cual exige mucha claridad conceptual, las cuales también tienen razones públicas para sustentar sus planteamientos. Está la interdisciplinaria, la orientación hacia la justicia, la reflexividad docente. En los aspectos amplios podemos ver cómo la filosofía educativa abarca desde la definición, que es la persona y el conocimiento, hasta el diseño de políticas concretas. Por ejemplo, aquí hay algunas primordiales como los fines, conocimientos, métodos, dimensión ética, política, tecnología y cultura digital. Y entonces en la política educativa como expresión podemos ver cómo la política educativa constituye la traducción de la filosofía, las normas, presupuestos y programas concretos. Entonces, también hablamos ya de lo que tiene que ver con la conclusión. Esta unidad, la cual acabamos de presentar, muestra que la educación se entiende y se practica mejor cuando se reconoce su doble pertenencia a la historia y a la filosofía. O sea, tenemos que saber que existe una historia, la cual viene enmarcada con lo que tiene que ver la filosofía, y esta historia aporta memoria, claramente, continuidad y perspectiva, mientras que la filosofía ofrece un juicio y orientación. Entonces, así como la filosofía y la historia se convierten en pilares, o
e imprescindibles para comprender y transformar la educación en beneficios de la humanidad. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias, Gustavo Ariel Amador Saldaña.